Muchas son las cosas tontas que nos suceden en las partidas que no nos terminan de dejar de subir de rango o quizás no nos dejan cerrar esa partida que ya está completamente ganada. En este video te voy a traer tips muy sencillos y fáciles para que te ayuden a subir de rango y quizás llegar a diamante algún día. Así que si me querés dar una chance, vamos con el video del día de hoy. El primer y más básico consejo que le puedo dar para jugar o para mejorar en Valorant es entrenar el aim. El hecho de entrenar previamente en partidas quizás casuales, en Spy Rush o quizás también meterse en lo que sería el entrenamiento de práctica en el campo de tiro y practicar a través de rutinas previas antes de entrar a un match competitivo les va a ayudar muchísimo para mejorar o tener la puntería aunque sea un poquito más caliente que una persona que acaba de prender la computadora y directamente abre el juego y se manda a una ranked. Eso es totalmente contraproducente. No te puedes mandar a rankear si no tenés el aim caliente o la mano aunque sea ya preparada para empezar a dar head aunque sea lo máximo posible. El hecho de mandarte una partida sin tener el aim preparado o no haber entrenado previamente te va a jugar una muy mala pasada, ya que vas a tener bastante fría lo que sería las reacciones y demás, y por eso es mejor preparar lo que sería rutinas en el campo de tiro o también mandarse alguna que otra casual o mejor dicho una Spy Rush para tener esa sensación de estar constantemente pendiente de todos lados y perseguirte por todo lo que te rodea. Así que bueno, primer tip, entrenar el aim con rutinas previas antes de mandarte a una ranked, y lo mejor de todo, si pueden practicar aunque sea 30-40 minutos por día, es lo mejor que pueden hacer. Conocer tus habilidades es de las cosas más fáciles que puedes tener en este juego y que mucha gente realmente no lo tiene en cuenta. La idea de mandarte una partida dentro de Valorant que sea competitiva sería apostar por todo, y sí, apostar por un agente que se identifique con tu forma de jugar. ¿Y a qué me refiero? Tenemos tres tipos de agentes en este caso. Tenemos el atacante, el controlador y el de visión táctica. Te voy a preguntar qué tipo de agente usás. En este caso puede ser un atacante, el controlador o la visión táctica. En este caso como atacante lo podríamos definir a Phoenix, a Reina o a Jett, que están constantemente abriendo los sites o iniciando por la parte frontal. Luego lo tenemos a los controladores de masas. Omen tiene los humos y Brimstone también, bueno, tiene humos y aparte de eso tiene la posibilidad de tirar una ulti en rango que va a dar movimiento general en cierto lugar de un site, por ejemplo, ¿no? Otro también que puede ser en este caso Omen sería utilizar su teletransportación para generar un movimiento por parte de los enemigos. Mucha gente no tiene en cuenta esto y es súper útil. Ahora en cuanto a la visión táctica, Sova y Cypher por cosas muy obvias. Sova porque da visión de los enemigos y porque Cypher tiene la cámara que está constantemente vigilando en búsqueda de movimiento. Así que en cuanto a eso, conocer tus habilidades y saber utilizarlas es sumamente importante. Si vas a utilizar por ejemplo un campeón atacante, no te puedes quedar atrás del equipo esperando a que tus compañeros hagan algo. Si sos un atacante como por ejemplo Phoenix, vas a estar en el frente de todo buscando constantemente iniciar o empezar una jugada. Así que tengan en cuenta eso y utilicen el agente que se identifica con su forma de jugar. Antes de seguir con el video, recordá dejar por favor tu me gusta, que me ayuda muchísimo, y a ver si llegamos a los 200 likes en este video. Así que si me doy cuenta que les gusta, vamos a seguir con esta serie. Ahora sí, seguimos. Jugar con agresividad te va a ayudar muchísimo a subir el rango. ¿Y por qué? La idea es que estés constantemente creando jugadas y no esperando a que tu equipo decida el qué hacer. Si estás constantemente creando jugadas, siempre vas a tener tu equipo activo y al mando de tu dominio. Ojo, cuidado con el egocentrismo y también con la idea de tomarte la mando como el jefe. A ver, no vas a ser el jefe, vas a ser la persona que va a estar aportando ideas constantemente para que el equipo nunca se quede quieto o fijo en un lugar. La idea es que siempre juegues de forma agresiva y ofensiva, tomando la delantera de cada ataque. Para esto es obviamente recomendable utilizar un duelista o un atacante como iniciador de una jugada o una play. La idea es que también siempre estés constantemente al mando de todo. Obviamente también teniendo en cuenta las ideas o los comentarios de tus compañeros. Así que si tienen esas ganas de estar constantemente iniciando o jugando ofensivo como corresponde para atacar y tener descontrolados a los enemigos, les recomiendo sí o sí utilizar en este caso un atacante. Una cuestión que a muchos se les olvida es tradear a tus compañeros. ¿Qué es tradear? Muy sencillo. Cuando te asomas a un site, por ejemplo, y vas a, por ejemplo, en larga de bin, cuando asomas por larga y asomas, si tu compañero muere, vas a tener que estar totalmente concentrado al lado de él para directamente aparecer cuando el enemigo mató a tu compañero y matar a esa persona. Eso se llama tradear. En pocas palabras, matar a la persona que mató a tu compañero, o en el caso de que sea al revés, que en este caso que el enemigo
enemigo que murió aparezca el compañero y mate a tu compañero. A ver, o te mate a vos en este caso. Sería muy fácil tradear, como suena la palabra, cuando matas a alguien, que muera y que aparezca otro y vuelva y revierta la jugada. Así que tradear es una de las cosas más fáciles y que no tienen en cuenta. ¿Por qué digo que es fácil? Porque tenemos siempre la posibilidad de encontrar al enemigo con poca munición, con pocas balas, o quizás distraído porque dice, bueno, ya está, ya maté a uno, listo, me voy. Cuando se va, lo agarras de espalda y lo matás. Tradear es sumamente importante, ya que lo que hace es equilibrar la cantidad de jugadores por cada equipo y te permite tener una mayor posibilidad de ingresar a un site o quizás también defenderlo. Vigilar los flancos es una cuestión que todo el equipo debe tener en cuenta, pero en este caso, si estamos hablando de que vos sos el único de tu equipo que quiere llegar a diamante, vigilar los flancos es de las primeras cosas que tenés que hacer. ¿Y a qué me refiero? Cuando entras a un site, por ejemplo en el mapa de Ascent, uno de los mapas nuevos que tenemos, te vas a asegurar de limpiar todos los lugares posibles, lugar por lugar, pick por pick. Y esto es entrando de a poco, o sea, no te vas a meter así, me mando por medio y que bueno, si aparece uno me meto y le apunto. No. Vas a limpiar el site punto por punto, sin olvidar ninguno. Y ojo con esto, si por ejemplo tenemos al equipo contrario, que asoma uno en este caso por la ventanita, y nuestra race que está entrando por Ascent, en el lugar de B o en el site de B, va a ver y va a aparecer en el minimapa que vio a un enemigo. Entonces otro punto importante es que veas el minimapa. Constantemente vas a tener que estar viendo o prestando atención de que en el minimapa aparezca un enemigo o algo que realmente sea de suma importancia saber, en este caso para el equipo en general. Si tenés constantemente mirando eso y estás limpiando los sites, limpiando los flancos y encima mirás el minimapa para ver si aparece algo nuevo, que todo lo que aparece en el minimapa es importante, vas a tener una mayor oportunidad, en este caso, de limpiar los sites o entrar con mayor facilidad. Las orbes de definitiva en Valorant tienen un valor sumamente importante y que muchos de verdad no le dan nada de importancia porque lo ven como una molestia absoluta. El hecho de estar constantemente priorizando las orbes te va a dar una posibilidad muy obvia, que es que básicamente vas a tener la posibilidad de tener tu definitiva antes que tu enemigo. Muchas veces pasa que entramos a los sites, por ejemplo, limpiamos todo, en este caso en el mapa de Bin, limpiamos todo larga de B, pasamos, plantamos, no agarraste la orbe. No completaste todo lo que podías hacer en ese site. Agarrá, pasá, una vez que pasaste, agarrás la orbe y listo, te llevas una ventaja extra que encima de que plantaste la bomba, que la bomba explotó, cuando termina la explosión o antes de que termine te agarrás el orbe y encima vas a sacar una ventaja extra. Si no la agarrás, vas a estar diciendo, bueno, listo, gané el site, pero no quiero llevarme toda la ventaja. No, agarrá la orbe y priorizá las orbes. El hecho de tener tu definitiva antes que tus enemigos te va a dar una ventaja, no sé, excepcional. Así que, por favor, prioricen las orbes, peleen por las orbes, luchen por las orbes y en este caso en cuanto a las definitivas, posiciónense bien para lanzarlas. Veo muchas Sage que realmente no les interesa nada, quieren agarrar y revivir a su compañero, toca la X, reviven y bueno, si muere de nuevo muere, si no, no me interesa. No, posiciónense bien para tirar las definitivas, limpien los lugares, limpien los flancos y ahora sí ulteen. Así que ulteen con propiedad y ulteen con un buen posicionamiento. Ocúltense y fíjense cuál es el lugar donde más les conviene para ultear. Así que tengan cuidado con ese punto y pasemos con el siguiente. En videos pasados hablé de lo que se llama la Game Sense. En este caso lo voy a nombrar de forma distinta y lo voy a decir como localizar la posición enemiga. El saber dónde están tus enemigos es de suma importancia para, en este caso, ingresar a cierto site y a cierto site no. Por ejemplo, si tenemos 3 agentes en un mapa, nosotros somos 3 y los otros enemigos somos 3, en este caso un 3 vs 3 en un mapa, damos por ejemplo en el mapa de Bin donde hay teletransportes. Si se escuchan 2 teletransportes hacia el site de B, es probable que haya máximo un agente corriendo a site de A. Por lo tanto, la forma más fácil de entrar a un site, por ejemplo, es teniendo en cuenta dónde están los enemigos o localizándolos. Como digo, si hay 3 agentes del equipo contrario, de los cuales 2 se escuchan que tepean a un site, vayan al otro, porque es obviamente que 2 de ellos se fueron a un site andando donde hay menos, por lo tanto vas a tener más probabilidades de ganar, en este caso ganar el terreno, ganar la posición, porque le vas a superar a la persona que está defendiendo, a menos que sea Mixwell, vas a poder superarlo porque vas a tener ventaja numérica y en teoría vas a poder pasar con mayor facilidad. Así que si tenés en cuenta la localización de los enemigos, vas a tener una ventaja sumamente excelente. En este juego muchos creen que la defensa es agarrar,
quedarte atrás de un muro y campear hasta que pase uno. No, realmente hay muchas formas de defender y una de ellas es la que voy a mencionar ahora, que es la defensa ofensiva. La defensa ofensiva es básicamente dominar el juego con la ofensividad y constante presión de tu equipo. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, usar técnicas para obtener información, ya sean saltar en ciertos lugares, ponerte en algún spot, piquear rápido en ciertos muros o ciertas paredes, sonidear, ponerte atrás de una pared y escuchar pasos. Eso es defender con agresividad o defender con ofensividad. También, no nos olvidemos de que algo que muchas veces se suele hacer es, en pocas palabras, meterte a un site cuando no hay nadie. Vemos que están todos atacando por A. Bueno, listo, atacan todo por A, voy a rushear todo B. Ese rushear muchos se equivocan, no hay que rushear, hay que defender ofensivamente ganando posición con seguridad y no avanzar a lo loco y encontrarme y si me encuentro con alguien me cago a tiro y pase lo que pase. No, lo que tienen que hacer es defender, en este caso si quieren defender ofensivamente van adelantando de a poco y dicen bueno acá no va habiendo nadie, me voy ganando la posición, voy cubriendo, voy sonideando, voy piqueando, voy viendo qué es lo que está haciendo el enemigo y vamos a tener un poquito más de game sense teniendo en cuenta de qué es lo que está haciendo el enemigo o cuál va a ser en ese caso el próximo movimiento del adversario. Llegamos al final del video, de corazón espero que les haya gustado todos los tips que les dejé el día de hoy. Recuerden que por favor tenemos que llegar a los 200 me gusta del video de hoy, a ver si tenemos algo de suerte, así que nada, recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de las notificaciones, también seguirme en nuestro Discord, en este caso el Discord de la comunidad, que siempre lo estuvieron viendo en un GIF que pusimos ahora en la pantalla, lo tienen en la descripción, así que nada gente, espero que les haya gustado, un saludo y hasta el próximo video. Chau chau.